Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles no es solo historia. Es el comienzo de una revolución espiritual que sacudió el mundo. Aquí verás el poder del Espíritu Santo descendiendo como fuego, transformando a hombres comunes en testigos imparables. Serás testigo de milagros que desafían toda lógica, cárceles que se abren solas, enfermos sanados, multitudes convertidas en un solo día. Pero también verás persecución, dolor, traición y una fe que no se quiebra. Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, el mensaje de Jesús avanza sin detenerse, alcanzando a judíos y gentiles, cambiando vidas, levantando una iglesia viva. Aquí comienza la historia de Pablo, su transformación radical, sus viajes, sus luchas y su misión imparable. Este no es solo un relato, es poder, es fe en acción, es el movimiento de Dios en la historia. Y una vez que empieza, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1. Estimado Teófilo, en mi primer escrito hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar, por medio del Espíritu Santo, instrucciones a los apóstoles que había elegido. Tras su muerte, se presentó ante ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban reunidos, les ordenó que no se marcharan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, les dijo, ya habían oído de él. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban con él le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les respondió, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos ni las fechas que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de decir esto, fue elevado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, 2 hombres vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera en que le habéis visto irse». Entonces, regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que está a poca distancia de la ciudad. Al llegar subieron a la estancia superior donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, unas 120 personas, y dijo, «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habló acerca de Judas, quien sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y participaba en este ministerio. Con la recompensa de su maldad adquirió un campo, pero cayó de cabeza, su cuerpo se abrió por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. Esto llegó a conocimiento de todos los habitantes de Jerusalén, de modo que aquel campo se llamó Acéldama, es decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta, y que nadie habite en ella, y que otro ocupe su cargo. Por tanto, es necesario que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado al cielo, sea testigo con nosotros de su resurrección. Propusieron a 2, José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y Matías, y oraron diciendo, «Señor, tú conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para ocupar este ministerio y apostolado del que Judas se apartó».
Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de un viento fuerte, que llenó toda la casa donde estaban. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En Jerusalén vivían judíos piadosos procedentes de todas las naciones. Al oír aquel estruendo, la multitud se reunió y quedó desconcertada, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua materna? Había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y regiones de África cercanas a Cirene, además de romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oían hablar en su propio idioma sobre las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, preguntándose, ¿qué significa esto? Pero otros se burlaban diciendo, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, alzó la voz y dijo, Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sabed esto y prestad atención a mis palabras. No están borrachos, como suponéis, pues apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Israelitas, escuchad. Jesús de Nazaret fue acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales que Él hizo por medio de Él, como bien sabéis. Fue entregado conforme al plan establecido por Dios, y vosotros lo matasteis, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. David dijo de él, no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado a la derecha de Dios, ha derramado lo que ahora veis y oís. Sepa, pues, toda la casa de Israel con certeza que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se sintieron profundamente conmovidos y dijeron, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió, Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día fueron añadidas unas 3,000 personas. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vivían unidos, compartiéndolo todo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Capítulo 3. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, que era sobre las 3 de la tarde. En la entrada llamada La Hermosa estaba un hombre cojo de nacimiento, al que llevaban cada día para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, junto con Juan, fijó la mirada en él y le dijo, «Míranos». El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se fortalecieron sus pies y tobillos. De un salto se puso en pie, comenzó a andar y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio y reconoció que era el mismo que pedía limosna en la puerta del templo.
y se llenaron de asombro por lo ocurrido. Mientras el hombre sanado no se apartaba de Pedro y Juan, todo el pueblo acudió sorprendido al pórtico llamado de Salomón. Pedro les dijo: «Israelitas, ¿por qué os asombráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si por nuestro propio poder hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó, y de ello somos testigos. Por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado». Y añadió: «Sé que actuasteis por ignorancia, igual que vuestros gobernantes. Pero así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de los profetas, que el Cristo debía padecer. Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de alivio de parte del Señor». Capítulo 4. Mientras hablaban al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban que en Jesús hay resurrección. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, muchos creyeron, y el número de hombres llegó a unos 5,000. Al día siguiente, los gobernantes, ancianos y escribas se reunieron en Jerusalén. Pusieron a Pedro y a Juan en medio y les preguntaron: «¿Con qué poder o en nombre de quién hacéis esto?». Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: «Sabed todos que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y Dios resucitó. En ningún otro hay salvación». Al ver su valentía, se asombraron, porque eran hombres sencillos, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Como no podían negar el milagro, decidieron amenazarlos para que no hablaran más en ese nombre. Pero Pedro y Juan respondieron: «Juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Tras nuevas amenazas, los dejaron libres. Al regresar con los suyos, todos oraron a Dios con una sola voz. Pidieron valentía para anunciar su palabra. Y el lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todo lo compartían. No había necesitados entre ellos. Capítulo 5. Un hombre llamado Ananías, junto con Safira, su mujer, vendió una propiedad, pero se quedó con parte del dinero, de acuerdo con su esposa, y entregó solo una parte. Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo?». Al oír esto, cayó muerto. 3 horas después llegó su mujer sin saber lo ocurrido. Pedro le preguntó por el precio, y ella confirmó la mentira. Entonces Pedro dijo: «¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor?». En ese instante, ella también cayó muerta. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Los apóstoles hacían muchas señales y milagros. La gente los tenía en gran estima y cada vez más personas creían. Sacaban a los enfermos a las calles para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Todos eran sanados. Entonces el sumo sacerdote y los saduceos, llenos de celos, arrestaron a los apóstoles. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y les dijo: «Id al templo y anunciad este mensaje de vida». Ellos obedecieron. Cuando las autoridades fueron a buscarlos, la cárcel estaba cerrada, pero vacía. Finalmente los encontraron enseñando en el templo. Los llevaron ante el concilio. Pedro respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Querían matarlos, pero Gamaliel aconsejó prudencia. «Si esto es de hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no podréis detenerlo». Los azotaron y los dejaron libres, pero ellos salieron felices de sufrir por el nombre de Jesús, y cada día seguían enseñando y anunciando la buena noticia. Capítulo 6.
En aquellos días, al crecer el número de discípulos, surgió una queja de los judíos de habla griega contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 reunieron a los discípulos y dijeron: «No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La propuesta agradó a todos. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. La palabra de Dios seguía extendiéndose, y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga de los libertos comenzaron a discutir con él. No podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a algunos para que dijeran que lo habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Presentaron falsos testigos que decían: «Este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley». Todos los que estaban en el concilio fijaron la mirada en él y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote le preguntó: «¿Es cierto esto?». Esteban respondió: «Hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia y le dijo que dejara su tierra. Dios le prometió una herencia que aún no poseía. También le anunció que su descendencia sería extranjera y oprimida durante 400 años. Después de eso, Dios los liberaría». Esteban relató la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los patriarcas. Habló de José, vendido por sus hermanos, pero exaltado por Dios en Egipto. Recordó la hambruna y cómo Jacob fue llevado a Egipto. Después habló de Moisés, salvado de la muerte y criado en la corte del faraón. A los 40 años defendió a un israelita, pero fue rechazado y huyó a Madián. Allí, en una zarza ardiente, Dios se le apareció y lo envió a liberar a su pueblo. Moisés sacó a Israel de Egipto con señales y prodigios. Sin embargo, el pueblo lo rechazó y se volvió a la idolatría. Esteban continuó diciendo: «El Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Pero vosotros sois duros de corazón. Siempre resistís al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado». Al oír esto, se enfurecieron profundamente. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios». Entonces gritaron, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y cayendo de rodillas, clamó: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y murió. Capítulo 8. Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Ese día comenzó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y muchos fueron dispersados por Judea y Samaria. Pero los que se dispersaron iban anunciando el Evangelio. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La gente escuchaba con atención y veía los milagros que hacía. Muchos eran liberados de espíritus impuros y otros eran sanados. Y hubo gran alegría en aquella ciudad. Había un hombre llamado Simón que practicaba la magia y asombraba a la gente. Pero cuando creyó al mensaje de Felipe, se bautizó. Al ver que el Espíritu Santo era dado por la imposición de manos, quiso comprar ese poder. Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar. Arrepiéntete de tu maldad».
Simón pidió oración para no sufrir las consecuencias. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo que fuera al camino del desierto. Allí encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, que leía al profeta Isaías. Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El hombre respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe le anunció a Jesús. Al encontrar agua, el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y fue bautizado. Después el Espíritu llevó a Felipe a otro lugar. El eunuco siguió su camino lleno de alegría. Capítulo 9. Saulo seguía lanzando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de traer presos a Jerusalén a todos los que encontrara que siguieran este camino, fueran hombres o mujeres. Pero, mientras viajaba y se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo lo envolvió. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él respondió, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que lo acompañaban se quedaron en silencio, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero al abrir los ojos no veía nada. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, y sin comer ni beber. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías». Él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en visión que tú entrarás y le impondrás las manos para que recobre la vista». Ananías respondió, «Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre y de todo el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén». Pero el Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes e hijos de Israel». Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos y recuperó la vista. Se levantó, fue bautizado y tras comer, recobró las fuerzas. Inmediatamente comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Todos se asombraban diciendo, ¿no es este el que perseguía a los que invocaban este nombre? Pero Saulo se fortalecía cada vez más. Después de un tiempo, los judíos conspiraron para matarlo. Sus discípulos lo bajaron de noche por la muralla dentro de una cesta. Al llegar a Jerusalén, intentó unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo. Entonces Bernabé lo llevó ante los apóstoles y contó su conversión. Desde entonces, Saulo predicaba con valentía. Pero al intentar matarlo, los hermanos lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia tenía paz y crecía fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro visitó a los creyentes y sanó a Eneas, paralítico desde hacía 8 años. En Jope, una discípula llamada Tabita murió. Pedro oró y dijo, «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y se sentó. Muchos creyeron en el Señor. Capítulo 10. En Cesarea vivía un centurión llamado Cornelio, hombre piadoso y temeroso de Dios. Un día tuvo una visión. Un ángel le dijo que enviara a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro subió a la azotea a orar y tuvo hambre. Cayó en éxtasis y vio descender del cielo un gran lienzo lleno de animales. Oyó una voz, «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro respondió, «No, Señor, jamás he comido nada impuro». La voz dijo, «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro». Esto ocurrió 3 veces. Mientras Pedro reflexionaba, llegaron los enviados de Cornelio. El Espíritu le dijo que fuera con ellos sin dudar.
Al llegar a casa de Cornelio, éste se postró ante Pedro, pero él lo levantó. «Levántate, yo también soy hombre». Pedro comprendió entonces que Dios no hace distinción de personas, y dijo: «En toda nación, quien le teme y hace justicia, es aceptado por él». Predicó a Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Los creyentes se sorprendieron al ver que también los gentiles recibían el Espíritu. Pedro dijo: «¿Puede alguien negar el agua para que no sean bautizados?». Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Capítulo 11. Los apóstoles en Judea oyeron que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro llegó a Jerusalén fue cuestionado. Entonces relató lo ocurrido: la visión del lienzo, la orden de no llamar impuro a lo que Dios ha limpiado, y la llegada de los hombres enviados por Cornelio. Explicó cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y dijo: «Si Dios les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para impedirlo?». Al oír esto, glorificaron a Dios y dijeron: «Así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida». Mientras tanto, los que habían sido dispersados predicaban. En Antioquía, algunos comenzaron a anunciar el Evangelio también a los griegos. Muchos creyeron. La iglesia envió a Bernabé, quien se alegró al ver la gracia de Dios. Luego fue a buscar a Saulo y lo llevó a Antioquía. Durante un año enseñaron a muchos, y allí, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. En aquellos días, un profeta llamado Agabo anunció una gran hambruna. Los discípulos decidieron ayudar a los hermanos de Judea, y enviaron ayuda por medio de Bernabé y Saulo. Capítulo 12. Por aquellos días, el rey Herodes comenzó a maltratar a algunos de la iglesia. Mandó matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro durante la fiesta de los panes sin levadura. Lo encarceló y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados, con la intención de presentarlo al pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar por él. La noche antes de que Herodes lo sacara, Pedro dormía entre 2 soldados, atado con cadenas. De repente, apareció un ángel del Señor y una luz iluminó la celda. El ángel lo despertó diciendo: «Levántate rápidamente». Las cadenas cayeron de sus manos. El ángel le dijo: «Ponte el cinturón y las sandalias, y sígueme». Pedro obedeció, aunque pensaba que era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro reaccionó: «Ahora sé con certeza que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes». Fue a casa de María, madre de Juan Marcos, donde muchos estaban orando. Llamó a la puerta, y una muchacha llamada Rode salió a atender. Al reconocer su voz, corrió sin abrir, llena de alegría, a decir que Pedro estaba allí. Ellos no le creyeron, pero Pedro seguía llamando. Cuando finalmente abrieron, se quedaron asombrados. Pedro les contó lo sucedido y se marchó a otro lugar. Al amanecer, hubo gran confusión entre los soldados. Herodes lo buscó y al no encontrarlo, mandó ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea. Más tarde, Herodes, vestido con ropas reales, dio un discurso al pueblo. Ellos gritaban: «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no dar gloria a Dios y murió consumido por gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Fueron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
En Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Luego llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago llamado Bar Jesús, que se oponía al mensaje. Saulo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió. El mago quedó ciego. El procónsul, al ver lo ocurrido, creyó. Después viajaron a Antioquía de Pisidia. Entraron en la sinagoga, y Pablo fue invitado a hablar. Recordó la historia de Israel, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, los jueces y los reyes. Habló de David, de cuya descendencia Dios levantó a Jesús como Salvador. Proclamó que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Dijo, por medio de él se anuncia el perdón de los pecados. Muchos creyeron, pero los judíos, llenos de celos, se opusieron. Entonces Pablo dijo, era necesario anunciar primero la palabra a vosotros, pero ya que la rechazáis, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles se alegraron y creyeron, pero la persecución los obligó a salir. Capítulo 14. Llegaron a Iconio, donde hablaron con tal poder que muchos creyeron, pero los que no creyeron incitaron al pueblo. Aún así, permanecieron allí mucho tiempo, hablando con valentía. Dios confirmaba su palabra con señales y prodigios. La ciudad se dividió. Al saber que intentaban apedrearlos, huyeron a Listra y Derbe. En Listra sanaron a un hombre cojo de nacimiento. Al verlo andar, la multitud pensó que eran dioses. Querían ofrecerles sacrificios. Pero Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y dijeron, «Somos hombres como vosotros». Les hablaron del Dios vivo. Apenas lograron impedir que les ofrecieran sacrificios. Luego llegaron judíos de Antioquía y persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto. Pero él se levantó y volvió a la ciudad. Después continuaron predicando. Fortalecían a los discípulos y les animaban a perseverar. Decían, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Designaron ancianos en cada iglesia. Oraron y ayunaron, encomendándolos al Señor. Finalmente regresaron a Antioquía, donde contaron todo lo que Dios había hecho, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Capítulo 15. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto provocó una fuerte discusión con Pablo y Bernabé. Se decidió que subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Al llegar fueron recibidos por la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos del grupo de los fariseos insistían, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos. Pedro se levantó y dijo, hermanos, Dios me escogió para que los gentiles oyeran el Evangelio. Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. ¿Por qué tentáis a Dios imponiendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Santiago también habló y concluyó, no debemos poner obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Solo escribirles que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad, de la sangre y de lo estrangulado. Entonces enviaron una carta con Judas y Silas. La carta decía que no imponían más cargas que esas necesarias. Al leerla, los creyentes se alegraron. Después de algún tiempo, Pablo propuso a Bernabé visitar nuevamente a los hermanos. Pero discutieron porque Bernabé quería llevar a Marcos. Se separaron. Bernabé fue a Chipre con Marcos y Pablo partió con Silas. Capítulo 16. Pablo llegó a Derbe y Listra, donde encontró a Timoteo, hijo de madre judía creyente y padre griego. Los hermanos hablaban bien de él. Pablo decidió llevarlo consigo. Durante el viaje, el Espíritu Santo les impidió predicar en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero tampoco se les permitió. Entonces Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que le rogaba, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Comprendieron que Dios los llamaba allí.
Llegaron a Filipos, una ciudad importante. El sábado salieron fuera de la ciudad junto al río. Allí hablaron con unas mujeres. Una de ellas, Lidia, vendedora de púrpura, escuchaba. El Señor abrió su corazón y fue bautizada junto con su familia. Después, una joven esclava con espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Pablo, molesto, ordenó al espíritu salir de ella. Sus dueños, al ver que perdían ganancias, los denunciaron. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados. A medianoche, oraban y cantaban a Dios. De repente, un terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. El carcelero, pensando que habían escapado, quiso quitarse la vida. Pero Pablo gritó: «No te hagas daño, estamos todos aquí». El hombre, temblando, preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Fue bautizado junto con su familia. Al día siguiente, fueron liberados. Capítulo 17. Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Allí, como era su costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante 3 sábados explicó las Escrituras. Demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Algunos creyeron, pero otros se llenaron de envidia. Provocaron un alboroto en la ciudad. Los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Allí, la gente recibía la palabra con entusiasmo y examinaba las Escrituras cada día. Muchos creyeron, pero los judíos de Tesalónica llegaron y causaron disturbios. Entonces, enviaron a Pablo a Atenas. Mientras esperaba, se indignaba al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga y en la plaza. Algunos filósofos lo llevaron al Areópago. Le dijeron: «Queremos saber qué es esta nueva enseñanza». Entonces Pablo habló: «Atenienses, veo que sois muy religiosos. Al pasar encontré un altar con la inscripción: Al Dios desconocido. Pues ese Dios que vosotros adoráis sin conocer es el que yo os anuncio». Les habló del Dios creador, que no habita en templos hechos por manos humanas. Dijo que Dios ha establecido un día para juzgar al mundo por medio de un hombre, a quien resucitó de entre los muertos. Al oír esto, algunos se burlaron, otros quisieron escuchar más. Algunos creyeron. Capítulo 18. Después de esto, Pablo salió de Atenas y llegó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado recientemente de Italia. Se unió a ellos pues eran del mismo oficio. Hacían tiendas. Cada sábado discutía en la sinagoga intentando persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron, Pablo se dedicó por completo a la predicación, testificando que Jesús es el Cristo. Pero al oponerse y blasfemar, Pablo sacudió sus vestiduras y dijo: «Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente. Desde ahora iré a los gentiles». Se fue a casa de un hombre llamado Justo, que adoraba a Dios. Crispo, jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Muchos corintios, al oír, creían y eran bautizados. Una noche, el Señor dijo a Pablo en visión: «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo». Permaneció allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Luego partió con Priscila y Aquila hacia Éfeso. Más tarde llegó Apolos, hombre elocuente y conocedor de las Escrituras. Priscila y Aquila lo instruyeron con mayor exactitud. Apolos predicaba con gran fervor, demostrando que Jesús es el Cristo. Capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les explicó y los bautizó en el nombre de Jesús. Al imponerles las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo enseñó durante 3 meses en la sinagoga. Luego, al encontrar oposición,
Se retiró y enseñaba diariamente en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Incluso los pañuelos que habían tocado su cuerpo sanaban enfermos. Algunos intentaron usar el nombre de Jesús sin conocerlo. Pero un espíritu maligno respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacó violentamente. Esto provocó temor en toda la ciudad. Muchos abandonaron la magia y quemaron sus libros públicamente. La palabra del Señor crecía con poder. Pero un platero llamado Demetrio provocó un disturbio. Fabricaba templos de la diosa Artemisa y veía amenazado su negocio. La ciudad se llenó de confusión. Gritaban: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Finalmente, el tumulto fue calmado. Capítulo 20. Después del alboroto, Pablo llamó a los discípulos y se despidió. Viajó por Macedonia y Grecia, animando a los creyentes. En Troas, el primer día de la semana, se reunieron para partir el pan. Pablo habló hasta la medianoche. Un joven llamado Eutico, vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y dijo: «No os alarméis, está vivo». Y el joven fue levantado con vida. Después continuaron el viaje. Pablo decidió no detenerse en Éfeso, pero llamó a los ancianos de la iglesia. Les dijo: «Sabéis cómo he vivido entre vosotros, sirviendo al Señor con humildad. No he dejado de anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora sé que no volveréis a ver mi rostro». Les advirtió sobre falsos maestros, y añadió: «Hay más felicidad en dar que en recibir». Después de orar juntos, se despidieron con lágrimas. Capítulo 21. Después de separarnos de ellos, navegamos hasta Cos, luego a Rodas y después a Pátara. Encontramos un barco que iba a Fenicia y nos embarcamos. Al llegar a Tiro, permanecimos allí 7 días. Los discípulos, por medio del Espíritu, le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero al terminar los días, seguimos nuestro camino. Al llegar a Cesarea nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista. Allí estaba el profeta Agabo, quien tomó el cinturón de Pablo y dijo: «Así atarán en Jerusalén al dueño de este cinturón». Todos le rogaban que no fuera, pero Pablo respondió: «Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre del Señor Jesús». Al llegar a Jerusalén fue recibido por los hermanos. Pablo contó todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, pero algunos judíos lo acusaron falsamente de profanar el templo. Lo arrestaron y comenzaron a golpearlo. El tribuno romano intervino y lo arrestó para protegerlo. Pablo pidió hablar al pueblo y dio su testimonio. Capítulo 22. Pablo habló en lengua hebrea. Contó su pasado como perseguidor de cristianos. Relató su encuentro con Jesús camino a Damasco. Dijo que el Señor lo envió a los gentiles. Al oír esto, la multitud se enfureció. El tribuno ordenó azotarlo, pero Pablo declaró ser ciudadano romano. Entonces el tribuno tuvo miedo y lo trató con cuidado. Capítulo 23. Pablo compareció ante el concilio. Declaró que era juzgado por la esperanza de la resurrección. Se produjo una discusión entre fariseos y saduceos. El tribuno lo sacó para protegerlo. Esa noche, el Señor le dijo: «Ten ánimo, porque como has testificado en Jerusalén, también lo harás en Roma». Más de 40 judíos conspiraron para matarlo. Pero el sobrino de Pablo descubrió el plan. El tribuno lo envió de noche a Cesarea con una escolta. Capítulo 24. Pablo fue llevado ante el gobernador Félix. Fue acusado por los judíos. Pablo se defendió diciendo que no había hecho nada contra la ley ni el templo. Félix pospuso el juicio. Durante 2 años Pablo permaneció preso. Félix lo escuchaba, pero esperaba recibir dinero para liberarlo. Capítulo 25. Félix fue sucedido por Festo. Los judíos pidieron que Pablo fuera llevado a Jerusalén, planeando matarlo. Pablo apeló a César. Festo aceptó su apelación. Luego,
El rey Agripa llegó y quiso oír a Pablo. Capítulo 26. Pablo habló ante el rey Agripa. Relató su vida como fariseo. Contó nuevamente su encuentro con Jesús. Dijo que predicaba arrepentimiento. Agripa respondió: «Por poco me persuades a ser cristiano». Festo y Agripa concluyeron que Pablo no había hecho nada digno de muerte. Pero como apeló a César, debía ser enviado a Roma. Capítulo 27. Pablo fue embarcado rumbo a Roma. El viaje fue difícil debido a fuertes vientos. Pablo advirtió del peligro, pero no le hicieron caso. Se desató una tormenta violenta. Durante días no vieron ni sol ni estrellas. Pablo animó a todos diciendo que un ángel le aseguró que nadie moriría. El barco encalló y se rompió. Todos lograron llegar a tierra sanos y salvos. Capítulo 28. Llegaron a la isla de Malta. Los habitantes los recibieron con amabilidad. Mientras Pablo encendía una hoguera, una víbora se prendió de su mano, pero él no sufrió daño. Los habitantes pensaron que era un dios. Pablo sanó al padre de Publio y a muchos enfermos. Después de 3 meses, continuaron el viaje. Finalmente llegaron a Roma. Pablo fue puesto bajo custodia, pero con cierta libertad. Convocó a los líderes judíos y les explicó el Evangelio. Algunos creyeron, otros no. Pablo declaró: «La salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, y ellos oirán». Vivió 2 años en una casa alquilada, recibiendo a todos. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento.